Cordial saludo. El día de hoy vengo a compartirles algunas experiencias alrededor de lo que podría ser un trabajo de investigación involucrando las tecnologías transmedia. Soy John Alexander Rojas Montero, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional y del Grupo de Investigación Kenta de Colombia. Muy buenos días. La agenda que vamos a presentar en estos momentos va a estar distribuida en 3 momentos: objetivo, contexto y escenarios. Vamos a partir de el objetivo que podría plantearse para la investigación alrededor de la transmedia. Tiene que ver con procesos de investigación pedagógicos, culturales, comunicativos y sociales de comunidades que conviven, que comparten, que interactúan, que se expresan a través de narrativas transmedia. Esta es la esencia de un proceso de formación, esta es la esencia de las posibilidades que se tienen en este siglo XXI para formar nuevos profesionales. Como contexto, vamos a ver algunos elementos que nos permitirán ir reconociendo el potencial que tiene la transmedia dentro del ámbito investigativo. Muchas de nuestras instituciones de educación superior se ven enfrentadas en este momento a nuevos retos que tienen que ver con la forma como deben hacer sus procesos de docencia, de investigación y de proyección social. Y estas formas están muy influidas por lo que las tecnologías van produciendo en cada uno de los contextos culturales o sociales de los países en los cuales se investiga. Algunos de estos retos tienen que ver con que las comunidades educativas, las comunidades académicas que pertenecen a cada una de las instituciones, deben fortalecer sus habilidades, sus capacidades para ser mejores en las condiciones del mundo actual. Dentro de estas habilidades hay unas muy particulares y estas surgen en una convergencia entre diferentes posibilidades, diferentes escenarios, diferentes plataformas. Estas posibilidades nos permiten recorrer el relato, nos permiten recorrer vidas, nos permiten recorrer experiencias que se dan a través de los medios y nos permiten producir una serie de narrativas para las cuales es necesario desarrollar una serie de características y de capacidades que tienen que ver con la alfabetización transmedia. Las comunidades transmedia son unas comunidades bien particulares, son comunidades que están conformadas fundamentalmente por una serie de usuarios que colaboran, o sea, su esencia es la colaboración, y colaboran entre múltiples plataformas compartiendo una serie de contenidos. Esos contenidos que comparten lo hacen desde sus hábitos, desde sus formas de ser, desde lo que creen, desde esas experiencias que quieren compartir. Estas narrativas transmedia tienen que ver con relatos que son capaces de construir comunidades que trabajan alrededor de lo que es plataformas múltiples, lo que tiene que ver con una serie de sistemas de significación que mezcla múltiples formas en que uno puede ver contenidos. Estos contenidos pueden ser verbales, pueden ser icónicos, pueden también compartir una serie de características que provienen de los medios, muchos de los medios que comúnmente utilizamos para el entretenimiento, como el cine, como el cómic, como el videojuego, pero todo eso tiene unos propósitos bien particulares y es enfocar a hacer que las comunidades y los miembros de usuarios estén en constante contacto, lo que les posibilita desarrollar su capacidad de alfabetización transmedia. Esta capacidad de alfabetización transmedia tiene unas implicaciones fuertes sobre la forma como sujetos se acercan a los medios. Dentro de esas condiciones y dentro de esas características está el que sea capaz de evaluar y crear lo que está ocurriendo en el medio. Y esta capacidad debe proyectarla a través de múltiples plataformas que lo que hacen es ir propagando un relato único. Ese relato único se va transformando dependiendo de la plataforma en la cual tú a la cual vas accediendo.
y genera una serie de experiencias de expresión y de interacción bien particulares. Estos elementos pueden ir desarrollándose de diferente forma. Cuando yo estoy alfabetizado en transmedia, yo tengo unas características que pueden ser vistas desde diferentes dimensiones. Algunas dimensiones que han sido propuestas para su estudio tienen que ver con el contenido, con el lenguaje, con las plataformas, con la creatividad y con la participación. Y todo esto se hace a través de los entornos transmedia. Cuando yo hago énfasis en lo que se denominaría el contenido, esa dimensión de contenido para yo tener una capacidad transmedia, esto tiene que ver con la posibilidad que como usuario de este tipo de tecnologías o de este tipo de entornos pueda crear relatos. Y los relatos son algo que va surgiendo desde un relato básico inicial que puede ser divulgado a través de múltiples relatos en múltiples condiciones. Algunas condiciones para yo manejar el contenido de lo que se denominaría una alfabetización transmedia tiene que ver con que yo sea capaz de comprender los múltiples tipos de relatos que hay dentro de una narrativa. Y esos múltiples tipos de relatos se presentan de múltiples formas. Estas múltiples formas pueden ser, por ejemplo, un audio, un texto escrito, un video. Son múltiples formas y yo debería estar en la capacidad de comprender el relato en cada uno de esos diferentes ámbitos. Otra forma es la posibilidad de que yo cree universos narrativos compuestos por relatos en múltiples plataformas. Entonces yo podría comenzar, como muchas veces ocurre, un relato en un medio como la televisión o el cine, y luego ese relato yo lo podría ir llevando a otros medios como la web, como un cómic, como una historieta, como un videojuego. Son posibilidades para el contenido. La otra dimensión, la segunda dimensión que uno podría reflejar es la dimensión del lenguaje. Esta dimensión del lenguaje está fuertemente relacionada con los sistemas de significación. Estos sistemas de significación tienen que ver con el tipo de contenidos que yo puedo presentar en una narrativa transmedia. Hay contenidos que parten de lo verbal, como en este momento estamos realizando esta presentación que se centra fuertemente en el audio. Puede ser de tipo escrito, puede ser de tipo visual o icónico, puede ser audiovisual. Cada uno de estos sistemas de significación tienen sus propias características y sus propias condiciones. Pero no solamente son estos sistemas de significación, también hay que adentrarse en otros elementos que son fundamentales para manejar la dimensión del lenguaje en la transmedia. Tienen que ver con los medios a través de los cuales estos sistemas de significación van propagándose. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el cine, con el cómic, con la televisión, con el teatro, como algunos elementos complementarios a los sistemas de significación. Y el otro tiene que ver con las plataformas a través de las cuales se distribuye la producción transmedia. Y estas plataformas generalmente están relacionadas con el Internet, con los móviles, ese es otro de las plataformas fuertemente desarrolladas actualmente, con juegos sociales o con el material impreso. ¿Esto qué quiere decir? Que las plataformas pueden ser, en alguna medida, presenciales o en línea. Podría conjugarse estos dos diferentes ámbitos. Para yo tener como usuario de transmedia esta competencia que tiene esta dimensión del lenguaje, tendría que mostrar ciertas características alrededor de comprender cómo esos sistemas de significación se van expresando a través de medios y plataformas. Eso sería uno de los primeros elementos. Otro elemento que tendríamos que tener en cuenta es cómo se combinan esos sistemas, esas plataformas y esos medios para la producción de un transmedia. Otro elemento que es fundamental es también comprender cuál es el papel de la hipermedia, del hipertexto, entre otros elementos que se conjugan en una narrativa transmedia. El hipertexto y la hipermedia porque esto nos posibilita múltiples puntos de acceso a la narrativa y cómo yo construyo relatos teniendo en cuenta esos múltiples puntos de acceso a la narrativa que voy desarrollando.
Otro elemento que comienza a jugar un papel esencial dentro de las dimensiones que hacen que yo refleje una alfabetización transmedia tiene que ver con las plataformas, y esto tiene que ver con las tecnologías que aparecen cuando estoy proyectando una narrativa transmedia. Estas plataformas tienen que ver con múltiples formas en que como usuario, y en este caso si estoy hablando del ámbito educativo, como estudiante o como maestro, yo consumo lo que ocurre a través de los medios. Generalmente estamos acostumbrados a consumir a través de medios tradicionales como la televisión, como la prensa, como el cine, como los libros, pero también la transmedia nos llama a consumir a través de otros medios como lo son las redes sociales, que permiten y posibilitan expandir la forma como interactuamos a través de tecnologías. También debemos ser capaces desde la tecnología de seleccionar aquellas que son más convenientes para uno u otra plataforma, para uno u otro sistema de significación, para uno u otro elemento o propósito académico o educativo que esté proyectando. Un elemento esencial que se va desarrollando a través de la narrativa transmedia es esa posibilidad que tenemos los sujetos de producir nuestras propias cosas. O sea, pasamos de ser un consumidor pasivo de contenidos a ser productores de contenidos, pero productores de contenidos con unos intereses o con unas intencionalidades particulares. Estas intencionalidades nos van a llevar a poder crear relaciones entre los productos que otras personas han desarrollado. Entonces yo puedo partir, por ejemplo, de una película y a partir de la película comenzar a hacer relatos a través de una red social o hacer un relato a través de un documento que divulgue a través de diferentes mecanismos de compartir información. Pero también yo puedo apropiarme y transformar las producciones que otros han desarrollado. O sea, soy creativo para cosas nuevas o soy creativo para adaptar aquello que ya está desarrollado como parte de una comunidad transmedia que está desarrollando todo un proceso de relato a través de medios. Un aspecto fundamental cuando yo me encuentro en el papel de productor es tener en cuenta aquello que produzco yo, aquello que produce otro. Es respetar eso que se produce entre todos, porque aquí es fundamental el derecho del que produce. Y eso nos tiene que hacer ver que tenemos que tener una actitud responsable hacia lo que es mi identidad, dentro y fuera de estar en línea, y lo que es la identidad de los demás. Y también respetar la producción de cada uno dentro de cada una de las plataformas, dentro de cada uno de los sistemas de significación de cada uno de los medios. Es importante el aspecto de la responsabilidad sobre lo que hago con estos medios. Pero fundamental para que el desarrollo de mi capacidad transmedia sea total es la participación, pero no es una participación solamente pasiva en donde consumo, sino es una participación creativa en donde yo aporto y voy haciendo que esos mundos transmedia vayan creciendo, vayan evolucionando, vayan transformando. Eso permite que yo comparta lo que yo hago con otros y lo que otros hacen, yo lo puedo divulgar. Esto hace que seamos colaboradores en lo que producimos mutuamente. En el tercer momento, después de esta proyección que acabo de esbozar, entonces hay un primer momento que es el objetivo que tenemos todos para generar escenarios de investigación. Los escenarios de investigación pueden plantearse en 4 perspectivas, como son la pedagógica, como son la comunicativa, como son la cultural, como son la social. Esos son como los 4 escenarios. Dentro de esos escenarios, ¿qué aspectos investigativos se pueden generar? Se pueden generar aspectos investigativos relacionados con el desarrollo de las capacidades transmedia a través de diferentes sistemas simbólicos, a través de diferentes medios y a través de diferentes plataformas. Son como los 2 elementos esenciales. En este cruce entre lo que yo podría investigar y dónde se podría investigar y qué capacidades puedo desarrollar a través de la investigación, aparece una serie de escenarios que son interesantes de explorar. Aquí vamos a hacer una breve presentación de estos 4 posibles escenarios, que son lo pedagógico, lo cultural, lo comunicativo y lo social, para ver allí dónde aparecen esos nexos que podrían interesarnos para desarrollar un programa de investigación alrededor de lo que es la transmedia y lo que son las posibilidades de las comunidades que están involucradas en esa producción transmedia.
Los escenarios de investigación pedagógicos, culturales, comunicativos y sociales tienen diferentes características y cada uno de ellos en esas particularidades posibilitan el quehacer del investigador, el quehacer que permite que un maestro desarrolle conocimiento dentro del entorno de lo que es lo transmedia. Desde el punto de vista de lo pedagógico, vemos una posibilidad fuerte hacia la construcción de conocimiento para consolidar procesos formativos que tienen que ver con comunidades que interactúan alrededor de las tecnologías transmedia o de los entornos transmedia. Como una pequeña escenario de posibilidades, aquí traigo la experiencia que como grupo de investigación hemos desarrollado, que tiene que ver con tres momentos o tres proyectos de investigación que le aportan a esta dimensión de lo pedagógico. Hay una mirada desde la cual uno debe establecer dentro de estas tecnologías transmedia cuáles son las condiciones que debe cumplirse en cada uno de los medios, en cada una de las plataformas, en cada uno de los sistemas de significación. Y esto nos lleva a hacer una revisión de las condiciones pedagógicas que deberían tenerse en cuenta para el desarrollo de interfaces que vayan muy de la mano y sean muy consistentes en cada uno de estos tres diferentes aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de una narrativa transmedia. Es así como esas condiciones nos posibilitarán escenarios para ofrecer alternativas a estudiantes en las cuales ellos puedan aprender sobre diferentes aspectos de su rol profesional. Otro elemento que es importante tener en cuenta como experiencia investigativa previa tiene que ver con el diseño de estrategias pedagógicas en ambientes virtuales. Las narrativas transmedia que surgen de los medios, que surgen del entretenimiento, tienen una convergencia hacia la educación que es bien interesante y eso nos lleva a establecer unos ciertos elementos que deben ser claves para el desarrollo de ambientes con fines formativos. Y un tercer momento que también hay que comenzar a ver en estos entornos es la forma como se regulan las comunidades. Estas comunidades se regulan a través de las actividades que desarrollan y por eso hay un momento de investigación que aquí es como una experiencia previa, hemos desarrollado alrededor de lo que sería el acompañamiento y el desarrollo de diferentes actividades dentro de entornos en línea que podrían mezclar diferentes sistemas, diferentes medios y diferentes plataformas y esto lleva a complejizar la dinámica actual de lo que es formar a través de medios en línea. Y esto nos lleva a la reflexión sobre cómo regulamos la tarea tanto del maestro que está formando a través de este tipo de tecnologías como del estudiante que se está formando a través de este tipo de tecnologías. Algunos elementos extra que se pueden vislumbrar en el mundo alrededor de lo que se está indagando a nivel pedagógico, en el escenario pedagógico sobre las tecnologías transmedia, tienen que, por ejemplo, como punto de encuentro la lectura y la escritura. Aquí aparece un escenario en el cual el leer y compartir y reflexionar a través de una novela nos posibilita abordar ciertos temas. Esta es una investigación realizada por Zorrilla en el 2016 que tiene que ver cómo a partir de la motivación hacia el leer es posible que nuestros estudiantes aborden ciertas situaciones que tienen que ver con la inclusión del que es diferente. En este caso se trata de un relato transmedia que tiene relación con una persona en condición de discapacidad y cómo esta persona en condición de discapacidad es vista desde el entorno de estudiantes que se encontraban en escuelas públicas y en escuelas privadas y cómo esta condición particular hace que a través de un discurso transmedia se reflexione, se aborde y se tomen posturas alrededor de lo que es para avanzar en el trabajo de lo que es la inclusión. Otro elemento que uno puede ver es el de la alfabetización, que va muy de la mano de la alfabetización transmedia de las comunidades que están en este tipo de escenarios. Entonces, en la alfabetización podemos observar la gran potencia que tienen herramientas de tipo gráfico y estas herramientas de tipo gráfico cómo pueden generar seguimientos y patrones alrededor de lo que yo hago. Entonces hay unas herramientas bien especiales que son unos itinerarios de lo literario que posibilitan que yo verifique qué es lo que he leído, de dónde lo he leído, cómo lo he leído, en qué entorno lo he leído,
y esto me posibilita hacer un mapeo de mi forma transmedial que después puede ser utilizado para reflexionar sobre cómo es mi acercamiento alrededor de este tipo de relatos. Otra posibilidad de investigación en la parte pedagógica tiene que ver con el análisis de la eficacia de lo que es una plataforma que ha sido muy difundida actualmente, que tiene que ver con los smartphones, con la movilidad. Esta experiencia posibilitó en un ejercicio investigativo hacer propuestas para que los estudiantes a través de los dispositivos lograran conceptualizar aspectos relacionados con lo que es la narrativa transmedia. Y allí se vieron las diferencias de quienes accedían a estos dispositivos y quienes no, viéndose un desarrollo cognitivo equivalente en lo que tiene que ver con el conocer teórico, pero una diferencia hacia este tipo de tecnologías cuando se relacionaba con el conocer práctico y con el tipo de producciones que se realizaban y si se sentía que era útil lo que se aprendía. Entonces, en estos aspectos, los móviles mostraron que había un mayor acercamiento alrededor de los estudiantes. El segundo escenario que quiero abordar en este momento tiene que ver con el escenario cultural. El escenario cultural aborda tres grandes elementos de lo que podría observarse en una perspectiva de la cultura. Uno tiene que ver con las representaciones que tenemos acerca de, en este caso serían las narrativas transmedia. Otro tiene que ver con las prácticas que tenemos en estos escenarios y el otro tiene que ver con los valores que se generan a través de estos escenarios. Como ustedes se dan cuenta, los valores comienzan a cobrar gran importancia alrededor de esa dimensión ética de la alfabetización transmedia, debido a que hace relación o está relacionada con la responsabilidad hacia el otro. Unos escenarios previos de investigación en lo cultural tienen que ver con el analizar las culturas que están embebidas en esos escenarios y esas culturas tienen que ver con cada una de las comunidades que tiene una producción transmedia. Entonces, dentro de esas posibilidades tenemos que hay unas culturas muy relacionadas con las tecnologías y estas prácticas con las tecnologías hacen que se orienten las formas como los sujetos van afrontando sus retos académicos o sus retos investigativos o sus retos profesionales. Pero también estas culturas pueden irse transformando. No solamente es ver qué es lo que cómo están comportándose las personas, cómo están practicando con estas tecnologías, sino también a partir de esos diagnósticos que uno pudiera generar, aportarle a estos estudiantes o aportarle a estas comunidades formas para hacer mejor lo que están haciendo. Por eso se aborda un segundo momento investigativo que tiene que ver con las relaciones de la interacción con ambientes generados a través de este tipo de tecnologías con el nivel de alfabetización visual y de información, que son dos componentes que están tácitos dentro de lo que es la alfabetización transmedia. Y esto fue una experiencia que se realizó con un semillero de investigación del grupo de investigación que entra en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Otros elementos que uno observa en el mundo alrededor de lo que se investiga alrededor de la cultura tiene que ver con el consumo de las transmedia en diferentes entornos. En este caso estoy presentando la investigación realizada por Fecine y Bronstein, en el cual se analiza el caso del consumo de los contenidos televisivos en Brasil y esto sirve para mirar tendencias alrededor de cómo las comunidades van apropiándose de este tipo de contenidos y cómo este tipo de contenidos requieren ciertas condiciones para poderse desarrollar. En este caso tiene que ver con la forma como después de observar un programa que se da por televisión, la mayoría tiene una tendencia alrededor de compartir opiniones en redes sociales. Estos tipos de tendencias son las que son útiles de explorar para ver en cada país o en cada entorno qué es lo que más conviene. Otro escenario de la parte cultural que tiene que ver con la investigación sobre aspectos teóricos de las tecnologías en el ámbito de la educación superior hace un análisis de cómo las narrativas transmedia van jugando un papel preponderante alrededor de la forma como estudiantes y maestros han de relacionarse, estudiantes y maestros han de interactuar y estudiantes y maestros han de conocer, y esto genera una serie de condiciones particulares, como la investigación planteada por Neri Fernández, nos muestran alrededor de
que tener en cuenta en la educación superior cuando se está educando con transmedia. Elementos también esenciales alrededor de esto tiene que ver con diferentes tipos de poblaciones que abordan lo transmedial. Y uno podría ver este caso que plantea Cantillo alrededor del cuento al cine en la animación, cuya población beneficiaria fue un grupo de estudiantes de nivel primaria, son niños de edades iniciales, y esta dinámica investigativa lo que buscaba era promover el papel de la narrativa como un elemento socioafectivo fundamental para el desarrollo de lo que es la perspectiva de la infancia. Pasamos ahora al tercer ámbito, al tercer escenario de trabajo y de posibilidades entre transmedia e investigación, que tiene que ver con el escenario comunicativo, y aquí vamos a abordar lo relacionado con la valoración de los procesos de comunicación en comunidades que interactúan en entornos transmedia. Los previos que hemos tenido para trabajar en este escenario desde el grupo de investigación Kenta tienen que ver con el fortalecimiento de la habilidad de alfabetización visual. Un elemento fundamental que hemos encontrado en la formación de maestros es esa necesidad que se tiene de que ellos tengan mejores condiciones para ejercer el ser maestro. Dentro de esas condiciones aparecen las tecnologías como un elemento fundamental, y dentro de las tecnologías aparece el desarrollo de habilidades como la de la alfabetización visual para hacer que ellos potencien esos procesos que llevan a cabo con sus estudiantes. Este tipo de escenarios posibilita que un maestro no solamente se vea en forma presencial, en el cara a cara física con su estudiante, sino que también se vea a través de medios en línea como posibilidad de difusión de los relatos de lo académico dentro de estos entornos. Y un segundo momento que también puede uno analizar a través del aspecto comunicativo son los actos de habla que se ejecutan a través de estos medios, y esos actos de habla en múltiples sistemas de representación, en múltiples sistemas de plataformas y en múltiples medios. Algunas investigaciones que han sido desarrolladas en el escenario comunicativo tienen que ver con la interactividad, la interacción y el acceso. Aquí está el caso de la investigación desarrollada por Moreno en el 2015, que tiene que ver con un museo transmedia, en el cual se hace una valoración de todos los procesos de interactividad, que quiere decir lo que ocurre con las audiencias que asisten a los museos de forma presencial. O sea, tú vas al museo y estás en ese momento interactuando con diferentes objetos, con diferentes tipos de contenidos. La interacción que tiene que ver con las posibilidades que brinda, en este caso un museo, para que tú interactúes a través de medios digitales con otros tipos de objetos, otro tipo de condiciones particulares, y la accesibilidad que tiene que ver con lo que ocurre en lo presencial, lo que ocurre en línea, y qué elementos hay que tener en cuenta, no solamente desde la parte física, sino también elementos que tienen que ver desde la parte cognitiva, desde la parte emocional. Aquí se detecta en esta investigación que existe todavía un camino largo por recorrer alrededor de lo que es la posibilidad de integración entre diferentes tipos de museos. O sea, uno debería tener la posibilidad de entrar desde un museo a los múltiples museos que hay en el mundo, y a través de esto ir construyendo los relatos que me permitan ver la cultura en diferentes perspectivas desde las posturas de los diferentes países en los cuales se encuentran los museos. Otro elemento fundamental en lo comunicativo tiene que ver con lo emocional. Y aquí aparece un aspecto fundamental que fue analizado por García en el 2013 en un programa de televisión dedicado a la divulgación de noticias, de eventos, que se denomina Salvados. Aquí este escenario es bien interesante porque la narrativa transmedia posibilita un elemento que es fundamental, y es desde una plataforma que en este caso surgió como la televisión, cómo era posible a través de otras plataformas como las redes sociales ir complementando e ir construyendo un relato bien particular alrededor de hechos que eran de bastante polémica a nivel de España. Este elemento se conjuga con lo que cada uno de los televidentes aportaba, y se conjuga con lo que cada uno de los participantes en las múltiples plataformas aportaba para enriquecer el discurso
e ir implementando múltiples formas de entender o de concebir los hechos que habrían sido presentados. Desde lo comunicativo también tenemos otro escenario que es un modelo genérico para el análisis de este tipo de narrativas. Entonces, lo comunicativo puede mirarse desde el aspecto práctico, pero lo comunicativo también requeriría un análisis más exhaustivo que viene desde lo teórico. Y en esta propuesta de García y Heredero del 2015 se hace una presentación bien particular alrededor de cómo un esquema de análisis ha de ser implementado para comprender lo que son las narrativas transmedia. Entonces, en este esquema lo que se hace es partir de el análisis del relato original, o sea, de esa plataforma original, de ese medio original en el cual fue creado la narrativa que se esté estudiando. Después de eso comienza a hacer un análisis sobre las extensiones de esa narrativa original para ver hacia dónde se fue ese elemento inicial del relato, qué nuevas condiciones se observan en él y qué nuevas posibilidades tienen para producir otros tipos de accesos, otros tipos de contenidos. Y esto nos lleva a también tener un mapa de todo lo que es el esquema de diferentes relatos en diferentes plataformas y una línea de tiempo sobre la construcción de cada uno de ellos. ¿Esto qué posibilita? Esto posibilita que si tú tienes un esquema de análisis, puedes observar cualquier fenómeno transmediático y determinar si sus características cumplen con las condiciones de lo que es denominado transmedia, que tienen que ver, repito, con múltiples sistemas de significación, medios y plataformas. Esto posibilita un esquema que hace también o que incide en lo que tiene que ver con la producción de nuevas transmedia. El cuarto escenario por abordar, que quiero abordar en este momento, tiene que ver con el escenario social. El escenario social permite identificar factores asociados al desarrollo de procesos formativos. Lo social desde la interacción, lo social desde el contacto con el otro, lo social desde mi aporte como sujeto hacia el otro. Esto marca una serie de indicaciones y de posibilidades que tienen que ver con la forma como yo interactúo con otro. Y dentro de esas posibilidades está cómo aporto mi individualidad hacia el grupo. Una de las cosas que ha sido muy trabajada tiene que ver en el entorno transmedia con la colaboración con el otro, con el colaborar con el otro. Por eso como grupo en algún momento trabajamos alrededor de lo que tenía que ver con el trabajo colaborativo a través de integración de diferentes objetos, en este caso provenían de una versión multimedial. Aquí la proyección es que se lleguen a múltiples entornos para que coja esa característica de transmedia y esto posibilita la indagación sobre este tipo de perspectivas, que tú puedas promover nuevas dinámicas alrededor de lo que es formar, de lo que es ver la investigación, de lo que es proyectarse a través de la transmedia. Algunos escenarios o investigaciones que le aportan al escenario social tienen que ver con lo que ha ocurrido con diversas series o diversas producciones a nivel mundial. Un caso de ellos tiene que ver con la televisión española, que presenta un caso abordado por Piñeiro y Costa en el 2013 de análisis de 3 obras que provienen de la televisión. El primero trabaja sobre Águila Roja, que tiene que ver con una serie de aventuras. La segunda tiene que ver con El Barco, que es la posibilidad de una comunidad que en un escenario particular navega buscando retornar a tierra. Y otro tiene que ver con Amar en tiempos revueltos, que hace referencia a la época de la Guerra Civil Española. Estos 3 escenarios lo que comparten es que partieron de la televisión española, pero sus plataformas de desarrollo variaron. En los 2 primeros, en Águila Roja y El Barco, se tomaron como plataformas de expansión, la web, mientras que en Amar en tiempos revueltos la plataforma de expansión fue una obra de teatro. Esto lo que posibilita es que desde lo social, no solamente lo que se produce en un medio
impacta a ese medio, sino que se va difundiendo a través de las múltiples posibilidades que se tienen con los aportes de los usuarios o de los consumidores o de los que producen alrededor de estos medios. Otra experiencia que fue trabajada por Rodríguez en el 2014 tiene que ver con una experiencia desarrollada por Toshiba e Intel que querían promover uno de sus nuevos productos. Y como escenario para el desarrollo del lanzamiento escogido fue un video que se lanzó a través de la red, un programa que se lanzó a través de la red, en la cual aparecía una mujer en un escenario, estaba totalmente sola, estaba desubicada, estaba totalmente aislada, estaba en un estado de secuestro y su único mecanismo de contacto con el exterior era un dispositivo móvil, ese era el que iba a ser lanzado a través de esta campaña y a través de Wi-Fi. Y lo que ocurría era que a través de lo que aparecía en el escenario en el cual estaba esta mujer, los usuarios conectados a través de la red iban aportando posibilidades sobre por qué estás allí, quién eres tú, a dónde vas a ir. Ese tipo de dinámicas generó una experiencia transmedia bien interesante alrededor de este ejercicio. Otro elemento, otra investigación que aporta como algunos elementos para pensar el escenario social tiene que ver con las narrativas transmedia nativas. Muchas de las narrativas que surgen en lo transmedia surgen a medida que va avanzando y a medida que las audiencias van exigiendo cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que un producto transmedia no se piensa totalmente desde el principio hasta el final, sino que va ajustándose a lo que va ocurriendo. Pero existe también una tendencia fuerte a tratar de encontrar mecanismos para que un producto se piense transmedia desde su inicio hasta su finalización. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber una historia que se piense desde el inicio en un relato único que se va expandiendo por cuáles plataformas se van expandiendo y por qué medios se van expandiendo. Esto hace posible también otras dinámicas de producción que van muy de la mano de la producción de un estilo como libre, de producción que tiene que ver con escasos recursos, de la posibilidad que tenemos de que cualquiera de nosotros sea capaz de ser escuchado a través de diversos medios, teniendo una idea muy clara que sea de interés para muchas personas y a través de estas dinámicas de interacción posibilite que accedamos muchos a este tipo de contenidos. Entonces, estos 4 elementos que acabo de presentar, que tienen que ver con lo pedagógico, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo comunicativo y lo social, generan como 4 escenarios de posibilidades para la investigación en transmedia, y ese es como el escenario en el cual podemos trabajar, y ese es el escenario en el cual podemos encontrarnos unos con otros para generar posibilidades alrededor de dinámicas de compartir como comunidad académica. Aquí les dejo algunos de los elementos que fueron tomados conceptualmente como referencia para la presentación que acaban de escuchar y les doy muchas gracias por esta oportunidad de expresarles algunos elementos que pueden tenerse en cuenta en un programa de investigación que involucre la transmedia y fundamentalmente una transmedia con propósitos académicos y educativos. Agradezco la oportunidad de la Coordinación de la División de Investigación y Extensión Científica y Tecnológica que me brindó para hacer esta presentación como parte de las experiencias del Grupo de Investigación Kenta y en este ejercicio investigativo. Muchas gracias.